Estoy emocionada. Si este año estás buscando abrir tu mente y construir tu acervo cultural, este video es para ti. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy tengo preparado un tema. Si este año tú estás buscando invertir muchísimo más en ti, simplemente continuar expandiéndote en muchas áreas. De hecho, lo decía en el video pasado, yo sentía que era un año de creer en ti, de tomarte en serio. Y siguiendo con la línea de tomarnos en serio durante este año, parte de tomarnos en serio es expandirnos, expandir nuestra mente, expandir nuestro corazón, nuestro espíritu. Y expandir nuestra mente tiene mucho que ver con cuestionarnos cosas que jamás nos habíamos cuestionado. Si estás buscando retomar tu hábito de la lectura y comenzar a leer cosas diferentes, definitivamente quédate en este video porque vamos a hablar de un libro que estoy segura que te va a gustar y va a abrir tanto tu mente como abrió la mía. Este libro llegó a mi vida y llegó a mis manos por una recomendación de una persona que considero que tiene buenos gustos literarios. Bueno, la verdad es de que es la primera vez que me recomendaba un libro. La verdad es de que no tenía ninguna clase de expectativa. Ni siquiera leyendo la contraportada del libro lograba descifrar exactamente qué me esperaba. Voy a decir algo súper funable. Si la portada no me llama la atención, soy una persona visual, no esperes que me vaya a interesar tu libro. Para las personas que somos visuales, si tú logras llamarme con la portada, seguramente voy a querer comprar tu libro, ¿ok? Particularmente yo vi este libro, no es que dijera tremenda portada, pero algo me podía llamar del título. Y el día de hoy vamos a estar analizando y vamos a estar hablando un poco más sobre Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini, me parece que así se pronuncia. Khaled Hosseini. Khaled Hosseini. Ok, mi amiguísimo autor. Quiero darles un pequeño contexto del libro. Este libro habla acerca de la violencia que se vive con las mujeres en Afganistán. Este es un tema completamente relevante porque si bien podemos hablar un poco del tema de violencia hacia la mujer. Por ejemplo, en México podemos también analizar otros rasgos de la violencia hacia la mujer, que es una violencia que suprime todo derecho humano, desde el derecho a expresarse, desde el derecho incluso a trato digno, el respeto que se le debería de dar a estas mujeres por el simple hecho de ser un ser humano. Y hace poco, para darles igual un contexto, grabando este video, 25 de febrero del 2026, hace una semana se dio a conocer una noticia: en Afganistán se vuelve a legalizar que las mujeres puedan ser golpeadas por sus esposos. Es esto que nos dice también que la ley no está hecha para protegerlas, que la ley no está hecha para que ellas puedan vivir una vida digna. Entonces es un tema que es completamente sensible. Creo que el libro retrata muy bien lo que sucede en estos contextos sociales y culturales, porque también vienen desde una forma de pensamiento desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, básicamente el libro se remonta antes de que los soviéticos llegaran a Afganistán y comenzara una guerra bastante cruda dentro de este país, que bueno, si podemos irnos a un poquito de datos históricos. Esta historia se desarrolla entre 1960 y el 2000, donde las mujeres son las principales víctimas, aunque también hacia niños, adultos mayores. La historia comienza a desarrollarse dentro de este contexto de guerra, a vivir también dentro de un estado de injusticia, y obviamente la historia se desarrolla muchísimo a dar y a exponer la violencia que viven las mujeres dentro de este país. Durante esta historia vamos a tener dos personajes principales, que es Laila y es Mariam, que básicamente es una joven que nace en Herat, en donde ella es básicamente una aramí, una persona que nace resultado de una infidelidad, por lo que la convierte en ilegítima. Entonces, desde que ella es muy pequeña, su madre se encarga de hacerle saber que ella no es digna de nada, que no es digna del amor de un hombre, no es digna de ser aceptada, no es digna de absolutamente nada que ella desee o que ella anhele, porque ella es indigna. Entonces, la historia comienza a desarrollarse desde que ella era muy pequeña hasta ver el crecimiento y el desarrollo del personaje. Pero durante la historia del personaje, ella también conoce a otra persona, que es Laila. Laila es una pequeña que vive un contexto completamente diferente a Mariam. Ellas son vecinas, solamente que Mariam le lleva aproximadamente 12, 15 años de edad. La vemos primero claramente como una niña que nace en un contexto cultural similar, pero al mismo tiempo completamente diferente que Mariam, porque ella no es un aramí, es
una hija de un maestro que básicamente siempre fue muy progresista, un hombre completamente progresista que apoyaba que las mujeres estudiaran, que las mujeres se superaran, que incluso cuando comienza la guerra y comienza esta invasión soviética en Afganistán, su padre decía que era la mejor época para las mujeres, porque era cuando ellas no tenían que sobajarse. Los soviéticos establecieron la equidad de la educación en ese momento, lo que también permitió que pues ella pudiera desarrollarse, estudiar, ir a la escuela, cosa que, por ejemplo, Mariam siempre anheló y nunca obtuvo. Entonces, bueno, no les quiero hacer muchos spoilers, pero la vida de ambas da un giro completamente inesperado con la llegada de los talibanes que buscaban deshacerse de los soviéticos y bueno, realmente empiezas a ver la crudeza de vivir en un país donde eres considerado un objeto y tu voz no tiene relevancia, tus anhelos tampoco, estás ahí para satisfacer los deseos de un esposo, de un marido que tanto puede tenerte a ti como esposa como a 50 mujeres más. Pero sí es una historia descriptiva que sí te deja sumergirte y entender de dónde parte. Creo que el arco narrativo es precioso, la manera en la que fue desarrollado. Yo particularmente no sentí que hubieran pedazos de la obra que fueran sobrados. Todo apoyaba tan bien el arco narrativo que hace de este libro súper disfrutable. Este libro me acompañó en el metro, me acompañó en el coche, me acompañó en el gimnasio, me acompañó en todos lados en estas últimas 3 semanas que lo terminé. Y la verdad es de que lo devoré. Creo que es un libro que te va a enriquecer muchísimo para abrir tu perspectiva, que vivimos en un país privilegiado en comparación, y no se trata de a ver quién sufre más, pero en comparación a muchas de las injusticias que viven otras personas en otros lados del mundo. Realmente me puse a pensar que quiero corregir por completo mi postura. Ni siquiera hay un punto de comparación cuando hablamos del dolor, porque si bien no somos un país en donde tengamos ese mismo contexto sociocultural y político, nuestra historia, nuestro contexto y la violencia que vivimos en este país, hablando de México, es algo que también nos duele. Creo que tocando el tema de la lucha contra la violencia es una lucha porque sigue estando presente, vigente, palpable, y este libro nos presenta otra realidad, pero nos sensibiliza, nos permite empatizar, entender el dolor desde otras perspectivas y desde otros contextos. Y creo que este libro no tiene otra intención que no sea darle voz a aquellas mujeres a las que no se les permite tenerla. Y lo más importante, y lo que yo creo que es clave, esencial, este libro fue escrito por un hombre que vivió en Kabul, que es nuestro autor. Él vivió en Kabul, él presenció en carne propia lo que las mujeres viven. Y aunque él no fue víctima de, su empatía lo llevó a seguir escribiendo libros al respecto y a abrir fundaciones que ayudan a las mujeres. Pero esto también me pone a pensar, se pone sobre la mesa que esta lucha nunca ha sido una guerra mujer contra hombre. Nunca se ha tratado de eso. Se ha tratado de exigir las mismas oportunidades, exigir que las leyes nos protejan igual, exigir que nos favorezcan igual. Nunca se ha tratado de pelear con el de al lado, sino exigir el mismo nivel de oportunidades, de justicia. Hay mucho por hacer, pero también que hay muchos como él que están dispuestos de manera genuina a luchar con nosotras para que esto sea una realidad. Actualmente Afganistán sigue en una guerra y son temas de los que no se hablan y de los que no se les da la relevancia. No tenemos mucha injerencia ni mucho poder para cambiar esas leyes y esas injusticias, pero sí tenemos el poder de hablarlo y visibilizarlo y comenzar a abrir nuestra mente a estas nuevas realidades. Si yo les soy muy honesta, he conocido muchas realidades muy injustas y me ha tocado madurar muy rápido, pero también he de reconocer que esta clase de temas las desconocía por completo y creo que gran parte de esto es porque no se habla y porque no nos tomamos el tiempo de poder indagar e ir más profundo con esta clase de pues de noticias y de realidades. ¿Porque creo que este libro va a cambiarte la vida? Quiero simplemente poder indagar en unos puntos importantes que analicé sin spoilers. Es un libro súper disfrutable. O sea, este libro te va a generar mucha curiosidad.
Algo que me deja a mí saber que un libro fue un buen libro es porque me está haciendo hablar de él en un video de YouTube. Es impresionante pensar que en otro país tu género va a definir tu valor y va a definir hacia qué lugar puedes llegar y cuánto puedes alcanzar. Quiero leerte esto que escribió una periodista en un artículo hace poco respecto a las noticias de Afganistán. Ser mujer afgana implica habitar un cuerpo que la ley convierte en propiedad. Las mujeres no pueden estudiar, trabajar y su independencia económica y su participación en la vida cotidiana dependen de un acompañante hombre. Y pensar no solamente que estas leyes no protegen a las mujeres y al contrario, simplemente las ven como una carga, también el pensar que ellas no pueden solventarse por sí mismas porque no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a simplemente poder tener un desarrollo profesional que las permita valerse por sí mismas y tienen que valerse por un hombre que les dé de comer. ¿Y qué pasa si ese hombre te castiga con alimento? Te castiga con violencia física, sometida a vivir respecto a lo que un hombre quiera o pueda hacer contigo porque eres parte de su propiedad. Creo que es un libro que vuelve a retratar, que vuelve a traer a la mesa, que vuelve a traer a la luz la importancia de ser fiel a lo que eres, a lo que piensas y a lo que crees, incluso si eso llega a costarte la vida, porque creo que eso es lo que realmente le agrega valor y le agrega propósito a cada cosa que haces. Y esa es una de las características más destacables de los personajes, la integridad con la que se mueven y la firmeza que hay en la esencia de quienes son. Me gustaría también rescatar que esta es una historia completamente dirigida a empoderar la valentía y la fuerza de las mujeres y de la mujer en sí misma también, pero también como un colectivo, al entender que la fuerza y la valentía vienen con la resistencia. La fuerza y la valentía no nos van a servir de nada si al final nos vamos a lanzar a hacer algo, pero vamos a darnos la media vuelta y regresar al mismo lugar del que salimos, porque entonces la valentía y la fuerza no nos sirvió de absolutamente nada. Y este es un libro que nos habla completamente de la resistencia que se vivió durante este tiempo. Las mujeres siguen resistiendo el día de hoy. Se ve intrínseco incluso desde el cuerpo de la mujer, o sea, tú te das cuenta de que las mujeres han sido marcadas por la resistencia desde pensar que el embarazo y cómo tu cuerpo se amolda a poder dar vida. Desde ahí estamos viendo un simbolismo de resistencia, cómo tu cuerpo resiste a todos esos dolores para traer vida. Y esta resistencia también a ser objeto de crítica y del estándar masculino. Las mujeres que usan el burka, para quienes no saben qué es el burka, tipo de velo que cubre completamente sus rostros desde la punta de la cabeza hasta la punta de sus pies, para que ningún hombre pueda verlas, porque muchos de ellos piensan que no son dignas siquiera de ser vistas. Imagínense, creo que la naturaleza de la mujer es sentirse amada, sentirse vista, sentirse deseada, anhelada, y es como siempre estar a la sombra, siempre estar ocultando la belleza de lo que te hace ser tú. Por último, y esto es un tema que me gustaría saber si les gustaría que desarrolláramos un poco más, esta forma de pensamiento en donde los personajes los hacen pequeños, no, de no ocupar espacio, de no hablar, de no ser simplemente ellos, te hace cuestionarte qué espacio tienes en el mundo, te hace cuestionar si realmente eres merecedora, así como una Mariam que creció creyendo que era indigna y que ella no era merecedora de ocupar un gran espacio en este mundo, pero tienes a una Laila que viene desde este contexto de estudiar, de superarse desde una ambición de querer ir más allá, pero que fue limitada por las situaciones socioculturales de su país. Entonces, estamos hablando de una mentira y de algo que se ha sembrado en estas mujeres y que en general siento que no solamente es un contexto de guerra y desde un contexto de mujeres en Afganistán, sino una mentira que muchos de nosotros hemos creído y que es un libro que no solamente habla de temas históricos aplicables en Afganistán, sino que mucho de lo que se habla de fuerza, de resistencia, de valentía
y de qué lugar estamos ocupando en el mundo y qué tan dignos nos sentimos de ocupar un lugar en este mundo, nos hace reflexionar y hacer introspección de estos valores y de estas cosas y aplicables en nuestra cotidianidad. Entonces, hablar de sentirnos dignos y de tener una buena identidad y una identidad sólida en una roca firme nos habla de saber y creer que podemos ocupar un lugar en este mundo y que no tenemos que hacernos pequeños. Haciendo enlace al video anterior, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba o acá, no sé en qué parte va a estar, o en los comentarios, en la descripción de este video. Entonces es un libro sumamente rescatable. Podemos entender lo rico que es en tantas cosas, lo rico que es en cultura, lo rico que es en temas políticos, sociales, incluso hasta económicos, pero también desde un punto de análisis y de introspección a uno mismo. Es un libro que nos va a permitir tener un desarrollo completo y súper transversal, súper holístico, siempre y cuando tengamos la disposición de ir más profundo, indagar, desmenuzar el libro y dejarnos sorprender por lo que tiene que decir. Nada, creo que fue un video súper largo, me apasionó muchísimo. Ojalá tengas la oportunidad de leerlo. Es un libro que recomiendo completamente. Recuerda que esta es solo mi opinión, no tienes que compartirla conmigo, pero si te hizo sentido y te gustaría platicar y dialogar un poco más, si ya lo leíste, déjame saber en los comentarios o puedes escribirme aquí en mis redes sociales. Me encantará seguir haciendo un análisis contigo de los libros, contándote qué tanto me nutrieron, mis opiniones, seguir compartiendo, dialogando e incluso si no estás de acuerdo con mis opiniones y te gustaría dejar un comentario, estoy completamente abierta a poderlo escuchar. Toda la información que te he dado aquí es una pasada, súper rápida, pero que este libro pueda acompañarte durante las siguientes semanas, abrir tu mente, expandirla y bueno, nutrirte muchísimo más para seguir haciéndote crecer durante este año de expansión. Si lo lees, déjamelo saber y nada, gracias por ver. Adiós.